patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco va, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. De color azul y blanco me voy a cubrir. Levantando mi bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos nicas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. La bandera de mi patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero
que me da valor. Quiero mi bandera en alto levantar, pues el azul y blanco es mi identidad. Buenas tardes, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano La Nación. Le pedimos disculpas por entrar 15 minutos tarde, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con la energía eléctrica. Esperamos sí que durante todo el programa no vayamos a tener problemas, pero es parte de la lucha que estamos viviendo aquí en Nicaragua, parte de la estrategia de esta dictadura de boicotearnos y buscar cualquier manera para hacernos imposible poder transmitir a ustedes y llevarles los análisis de nuestros invitados, las experiencias de nuestros invitados y darles a conocer a ustedes lo que está pasando sobre Nicaragua dentro y fuera de Nicaragua. El día de hoy vamos a estar, como todos los martes, con nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz, pero antes de entrar con él ya está conectado desde Costa Rica vía Skype. Vamos a estar platicando con el ingeniero William Marín, para que él haga, un experto químico, para que haga un análisis de la realidad, de lo estúpido y ridículo que es el informe de la policía, donde va a desenmascarar toda la teoría de la policía o la farsa que ha querido montar o el show que ha querido montar la policía alrededor del acto terrorista en la capilla de la iglesia de la catedral. Antes de entrar con él, sí, hoy es el Día de los Sacerdotes, me comentaba nuestro buen amigo Edwin Carcache alrededor de esto, así que nuestra felicidad y nuestro agradecimiento a todos los sacerdotes por esa extraordinaria labor, y ojalá que también busquemos, ojalá que se esté buscando la manera, por lo menos nosotros lo estamos haciendo, de todo ese apoyo que se le daba a la hora de las iglesias presenciales, donde uno entregaba dinero para que de ese dinero viven los sacerdotes. Se busque la manera de cómo llevarles a las iglesias el dinero o el apoyo para que puedan sobrevivir en estos tiempos del COVID-19, que no hay misas presenciales, no hay actividades presenciales y que definitivamente la iglesia está pagando un enorme costo alrededor de este tema, la parte económica, igual que todo el pueblo de Nicaragua. Y hoy con Enrique vamos a estar tocando precisamente el tema ese y lo que viene en esta lucha que estamos teniendo el pueblo de Nicaragua contra una dictadura criminal y además contra una dictadura satánica que ya oficializó su pacto con el diablo y que ya le ofreció al diablo, a Satanás, al pueblo de Nicaragua. Por eso hemos visto la ofensiva que se ha intensificado contra la Iglesia Católica, contra nuestra religión, contra los símbolos de la Iglesia, las imágenes de la Iglesia, donde personajes de estas que creen en todas estas fuerzas oscuras pues han atacado a las imágenes, han atacado a los sacerdotes, han tratado de destruir la iglesia, las imágenes de la iglesia, han sido haciendo ridiculeces y vacosidades como lo que hicieron el día de hoy en una de las capillas, en uno de los barrios, que llegaron y tiraron bolsas con desechos de feca, así que se dice, ¿verdad? Con caca, pues. Heces fecales. El de hoy la pasaron tirando dentro de la capilla de una iglesia. Así que, o el día de ayer, la mujer en la isla de Ometepe, que agarró el crucifijo de una de las imágenes y se lo enterró en la cabeza a la imagen por detrás. Todos estos son actos satánicos que, me imagino, siguiendo las creencias de esta dictadura, pero que el pueblo de Nicaragua, pueblo católico, va a seguir con nuestra fe, nuestra religión, con el apoyo de esta iglesia católica nuestra y de nuestra fe, pues vamos a seguir luchando contra ellos. Y antes de entrar a mi comentario, quiero compartir con ustedes la lectura, como todos los días, que nos dejó el Padre Tomás hace ya 12 años, y que dijo que esta lectura iba desgraciadamente a darnos con la realidad de lo que estamos viviendo el pueblo de Nicaragua. Y esta lucha oficial que ya contra el satanismo, las creencias del diablo en esta dictadura,
pues cada día son más evidentes. Y la lectura es Efesios del 6 al 10, la armadura de Dios. Y les pido a todos que nos acompañen en esta lectura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Tremenda lectura que definitivamente refleja esta lucha de este pueblo católico contra una dictadura criminal, una dictadura asesina y ahora una dictadura satánica. Así que desgraciadamente es histórica la lucha que estamos llevando todos los nicaragüenses. Hombre, el día de ayer estuve hablando con algunos de mis contactos que tenemos infiltrados dentro de la dictadura, y nos decían que ayer habían convocado a los comisionados de la policía, que después le dice Policía Nacional, pero en realidad son los CPF de la dictadura, y que la orden de la dictadura es que había que escalar la represión y que había que volarle pija. ¿Cómo fue la expresión que dije ahora? Pija y rincón. Esa fue la palabra que usaron, que había que volarle pija y rincón a todo aquel que se le pusiera enfrente. Van a aumentar la represión contra el pueblo de Nicaragua, aún más de la que ya tienen. Van a aumentar, no van a permitir ni a consensuar, ni a permitir nada, y vienen con una represalia enorme. Y eso es porque están desesperados. Están desesperados porque cada día están más arrinconados, cada día están más solos, están frustrados porque los tenemos locos, porque por más que hayan hecho, este pueblo no se está doblegando ni se va a doblegar a la lucha, al derecho que tiene para justicia, para todos los asesinatos, todos los mártires de este país, justicia para todos aquellos que se tuvieron que ir de este país, para todos aquellos que están desaparecidos y que todavía no han encontrado, que no va a renunciar a exigir hasta obtener la libertad de todos los presos políticos, hasta que haya una verdadera democracia, un verdadero Estado de Derecho, para que se acabe la corrupción y que este país no sea la finca de la dictadura Ortega o ahora la finca de los gobernantes satánicos que están gobernando este país o desgobernando este país. Entonces están frustrados, a tal punto la frustración y la desesperación que tuvo que oficializar un pacto con el diablo, que es lo que hicieron el 19 de julio, cuando hicieron el pentagrama ese, era oficializar y hacer público un pacto con el diablo. Y toda la estrategia de esta dictadura, según lo me dijo mi fuente, es porque según ellos, después de la rebelión de abril del 2018 y la masacre que lanzaron después cuando limpiaron las calles, según ellos, los tranques, ya el pueblo de Nicaragua no va a salir a las calles por miedo a la represión, según el cálculo de ellos, y por la pandemia. En segundo lugar, como no podíamos salir a la calle, según ellos, entonces la oposición recurrió a la bandera azul y blanco. Y todo aquel que anduviera con bandera azul y blanco se identificaba como oposición.
Entonces, ¿qué hizo la dictadura? Criminalizó al andar con bandera azul y blanco. Y echaba preso a todo el que andaba con azul y blanco, lo paraban en la calle, lo reprimían, todas las barbaridades que hicieron. Entonces, según ellos, ya la gente dejó de poner banderas azul y blanco. Más bien ellos andaban con las banderas azul y blanco. Entonces dice que nos quitaron las calles y fueron exitosos. Que nos quitaron la bandera azul y blanco. Entonces dice, ¿qué es lo que le queda para terminar de doblegar a este pueblo? Dos cosas más, dice. Primero, nuestra fe en Dios y en la Iglesia Católica, y una iglesia que se ha mostrado firme. Pero entonces, el cálculo de ellos es que al tratar de destruir e intimidar a la iglesia, los nicaragüenses vamos a sentir miedo de decir que somos católicos. Vamos a sentir miedo de respaldar a la iglesia. Ese es el cálculo que ellos están haciendo. Y el cálculo que ellos estaban haciendo también era que el cardenal Brenes, que ha mostrado bastante paciencia, bastante calma, y no es un hombre elocuente o expresivo, como Monseñor Amae o como Monseñor Álvarez, o como Monseñor Mata, inclusive, ¿verdad? O el padre Héctor en Quipula, creían que Polito iba a reaccionar al suave. Y nuevamente subestimaron al cardenal Brenes. Y le cayó duro cuando el cardenal Brenes, con la firmeza que se necesita, dijo: esto es un atentado terrorista planificado. Y por más que de nuevo, después de que salió el dictamen final de la policía de ayer, volvió a decir el día de hoy: señores, esto es un atentado planificado. Aquí no hay accidente. Aquí fue algo planeado. Y entonces ha tenido una repercusión en el mundo increíble. Después creía que el nuncio iba también a quedarse callado. Y el nuncio lo primero que hizo, y actuó correctamente, es informarle al Papa de manera inmediata lo que estaba pasando aquí en Nicaragua. Y además le transmitió al Papa la necesidad con urgencia de que el Papa se pronunciara sobre el Nicaragua inmediatamente. Y así lo hizo el Papa. Al día siguiente, y los nicaragüenses no hemos evaluado esto, pero toquemos el que el Papa le informa de las actividades y los ataques y lo que pasa en todo el mundo. Y eso tiene que haber sido por el informe que mandó el nuncio de la seriedad de lo que estaba pasando, del ataque, el atentado terrorista que había tenido la iglesia, sumado a todos los ataques que se venían dando contra la iglesia y la profanidad en las diferentes iglesias, en las diferentes partes del país, que el Papa le dio prioridad a lo de Nicaragua. Y se pronunció sobre Nicaragua en su lectura, cuando él habla. ¿Ah? Y además de eso, Ángelo, en la lectura del Ángelo. Y además, no solo, ahora estamos que aquí tenemos apoyo ahora de Nelson y de Edwin Carcache, Papa, que le agradecemos mucho el apoyo que nos está dando. Pero además no solo el Papa lo dijo en sus palabras, en la lectura. Después oficialmente el Vaticano exige una investigación imparcial, profesional y seria. Entonces le salieron el tiro por la culata. Pero además creía que el pueblo de Nicaragua se iba a quedar calmo y no se ha quedado calmo. Ha habido una reacción y un rechazo y una repugnación, que es la palabra, no existe esa palabra. Han repugnado el acto de estos bárbaros. Y más todavía el show que ha tratado de mostrar, que trató de mostrar la policía, y que hoy el ingeniero Marín va a explicar claramente lo que está pasando. Pero la lucha no ha terminado todavía. Porque como la iglesia no ha cedido en aceptar lo que la policía y la dictadura dicen, están amenazando a la iglesia. Le están diciendo que se van a llevar la imagen de la sangre de Jesús a investigación de la policía
para hacerle pruebas especiales en el laboratorio de criminalista que tienen ellos. Lo que quieren hacer es llevarse para intimidar a la iglesia y para terminar de limpiar las pruebas que pueden haber en la imagen. No solo le bastó ya con haber sacado a todos los miembros de la catedral, de la iglesia, y tener control total sobre la escena del crimen por 72 horas, sino ahora que están amenazando. Y esto lo confirmé con varios miembros de la conferencia episcopal y gente de la iglesia, de la catedral. O sea, la lucha no ha terminado, ni va a terminar todavía. Y por eso es que es importantísimo, primero, que mantengamos nuestras oraciones y nuestra fe. Pero además creo que es importante que se le mande un mensaje claro a esta dictadura, a sus intenciones satánicas, de que nosotros nunca vamos a renunciar a nuestra religión. Nunca vamos a dejar de decir que somos católicos. Nunca vamos a dejar de respaldar a nuestra conferencia episcopal. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Debemos todos los nicaragüenses poner una bandera en nuestras casas, una bandera de la iglesia amarilla y blanca. Que por cierto, si alguien sabe aquí en Nicaragua dónde podemos comprar y dónde podemos conseguir, que dígame, porque he pasado todo el día tratando de localizar. Y vamos a buscar donaciones y vamos a buscar la manera de cómo conseguir para aquel que no pueda comprar bandera, se la vamos a dar. Pero aquí debemos de llenar todo el país, todo lo que tengamos con la bandera de la Iglesia Católica para que sepan los satánicos, para que tengan solo los seguidores del demonio, que sepan que la iglesia no está solo. Pero además en esta estrategia que tiene la dictadura, que sepan que solo porque ellos creen que nos quitaron el derecho en la marcha, que solo porque ellos creen que nos quitaron la bandera azul y blanco, van a quitarnos nuestra religión y que van a intimidarnos para que no digamos que somos católicos y que no creemos en Dios. Está muy equivocado. Están jugando con fuego. Este pueblo va a seguir luchando y no va a dejar de luchar dentro de la manera cívica y pacífica, por más campañas de amenaza que estén lanzando, porque están tan desesperados que no solo están amenazando a la iglesia, no solo están amenazando a los sacerdotes, a la conferencia episcopal, no solo nos están amenazando al pueblo, están tan desesperados que están amenazando al embajador de los Estados Unidos. Porque ese video de, ¿cómo se llama el loco ese? El gato sandinista, eso es mandado por la dictadura. No es casualidad que ayer Moisés Abdaló Pastora, el gran traidor de la contra, el Judas que se vendió a esta dictadura, en su comentario, en su editorial que hace en la mañana, hablaba de una supuesta complot y una reunión entre el embajador de los Estados Unidos y el cardenal Brenes, porque supuestamente lo que quieren vender es que esto es parte de un plan para de nuevo tratar de derrocar a este gobierno. Porque quieren levantar a sus bases, saben que están perdiendo sus bases porque ellos, sus propias bases, se dieron cuenta de que a esta dictadura le importa un comino. Si lo mandó a matar directamente cuando le dijeron, hagan actividades, reúnanse masivamente, que el COVID no sirve para nada, que esto es el virus de los ricos, de los nalgas rosadas, etcétera, etcétera, la burguesía. Y ahí pagaron con su vida un montón de líderes de los sandinistas, orteguistas, estos. Entonces, para tratar de recuperar eso, están haciendo toda esta locura, además del pacto con el diablo. Y están tratando de cerrar el círculo, porque la otra manera es con la religión y la economía. Porque ahora están aumentando las multas, el costo de las multas, que además ahora te multan y no puedes reclamarle a nadie. Y ya la multa mínima va a valer, los mínimos son 2.000 córdobas. Después ahora pasaron los cobros excesivos en todas las partes para los servicios de migración. Le han aumentado los impuestos.
andan haciendo auditoría por todos lados. Y ahora me decían varios empresarios, exportadores, que le triplicaron a los costos de los exámenes y las pruebas para exportar productos, pero además tienen que hacerse en los laboratorios de la dictadura. Si no, ya no valen. Antes lo podían hacer en algunos de laboratorios privados que existían y ellos lo aceptaban. Ahora no, solo lo que ellos hagan. Porque están desesperados por los chambulines y además por el pacto con el diablo que tienen. Nuevamente nos quieren doblegar. Y por eso es muy importante lo que sucedió en los últimos días políticamente hablando en este país. Son tan cerrados los socios de Ortega, que ahí la pasearon, que decidieron, creyendo que iban a poder jugar con los jóvenes y con los estudiantes. Y entonces trataron de maquillar, de que hicieron una repartición de sillas para tratar de siempre mantener el control de la coalición, y los jóvenes dijeron, papito, a nosotros ya no nos dan hasta el con dedo. Y los jóvenes de la UNAP decidieron desde ayer que no iban a seguir participando en ninguna negociación con esto, pero además que ya no iban a asistir a ninguna actividad. Lo que puso en 3 y 2 a las demás organizaciones. Porque si llegaban y participaban en la coalición nacional, iban a mandar el mensaje que preferían juntarse con los pactistas, con los socios de Ortega, como Rucli Rivera, como Arnoldo Alemán, como todos ellos, en vez de estar con los jóvenes. Entonces estaban entre la espada y la pared. Porque lo mismo sucedió ayer en la Asamblea de la Alianza Cívica. Los jóvenes de la Alianza Cívica le dijeron a todos los delegados que ellos jamás iban a incorporarse a esta coalición. Entonces el día de hoy, martes, que tenían reuniones, ¿verdad? Porque primero fracasó la reunión de la comisión de organización que está coordinando Miguel Mora. No asistió nadie, más que el FDN, el PRD y el PLC. Hoy llegaron las delegaciones del UNAP y de la Alianza Cívica a la reunión de la coalición para decirles que ellos se retiraban mientras no se resolviera la situación de los jóvenes y que se acabara con el circo que habían hecho ellos. La información que yo tengo y que oí también el audio al respecto es el siguiente. Primero estaba tomando mis notas, ¿verdad? Se discutió por 2 horas. Planteamiento presentado por la UNAP y secundada por la Alianza Cívica. Las respuestas fueron por organizaciones. Primeramente el PLC, que tiene más que perder, se levantó molestísimo. Miguel Rosales, el presidente de Dedo, ¿verdad? O Miguelito, como le dicen en el PLC, y respondió arrecho el hombre a la carta de los jóvenes del UNAP. Lo que me sigue extrañando es que Medardo Mairena, del movimiento campesino, ya ni siquiera disimula su alianza con Arnoldo Alemán y el PLC, secundó todo lo que decía el PLC. Después el reverendo Cerrato y Miguel Mora dijeron que ahí no había que discutir nada, que eso era asunto decidido y que no hay marcha para atrás. Después el doctor Palé, en representación del pedazo de la resistencia que está ahí, dijo que todo esto era un boicot y que por principio no podían aceptarlo. Algo que ya Miguel Mora venía diciendo desde hace rato. Entonces, la delegación de la Alianza Cívica y la UNAP se retiraron y no van a volver a participar. El gran problema que tienen aquí es que hay un amarre entre el PLC, Yátama, el PRD y el FDN. Y con lo que quisieron hacer, con la mueca que hicieron, donde se repartieron una silla cada uno, pues lo que hicieron es duplicarse los votos.
Pero si ellos aceptan, revierten esto, después van a tener el mismo problema a la hora que Arnoldo Alemán quiere incorporar a las comisiones a María Fernanda, a la Yamilet Bonilla, a la Marta McCoy y a todas estas estrellas de cine, ¿verdad?, que están ahí. Ya no digamos los que quieren meter Yatama y los que están los otros. Entonces se les cae el negocio. Entonces están entre la espada y la pared. Lo más probable, y es lo correcto, y es lo que yo les di a varios que me consultaron de la alianza, a ustedes no tienen ninguna otra opción más que salirse de ahí junto con los jóvenes y tratar de con los jóvenes de crear una base seria, fuerte, que realmente represente los verdaderos cambios que quiere este país. Y prepararnos para la lucha contra Ortega, que cada día que pasa estoy más convencido que no va a llamar a elecciones libres y transparentes en este país. Ortega va a seguir a pie de la letra las palabras de Tomás Borges. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer, pase lo que pase, cueste lo que cueste, pero no van a convocar ni van a perder el poder. Y que se queden los aliados de Ortega y los pactistas a negociar con Ortega. Cualquier show que quieran hacer. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el ingeniero William Marín, y también está con nosotros el doctor Enrique Sáenz. Vamos a un cambio y ya volvemos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y el contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cossedi Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Bueno, mis televidentes, estamos de regreso a la segunda parte de nuestro programa. Quiero decirles que nos vamos a extender por lo menos hasta las 6:40 de la tarde para poder oír los puntos de vista de nuestro invitado William Marín y de Enrique Sáenz. Ingeniero William Marín, gracias por haber aceptado la invitación. Te pido disculpas por haber extendido mi comentario, pero quería dar a conocer todo esto, la información que habíamos tenido y
y lo que estaba pasando en la coalición nacional, que gracias a Dios esa cochinada se está desbaratando por el bien de este país. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y poder darle a todas las personas que miran tu programa el punto de vista y algunos argumentos en base a los cuales yo digo de que las conclusiones a las que llegó la policía son completamente absurdas y que carecen verdaderamente de argumentos sólidos. La policía básicamente dice que por un tarrito de plástico que tenían ahí para lavarle las manos, ellos dicen que es para limpiar las imágenes, ¿verdad? Y que cuando se pusieron eso a la imagen, más el calor creó un vapor junto con unas veladoras imaginarias que supuestamente había ahí, eso causó la explosión y que eso fue producto de que no hay atentado. A ese más o menos que fue lo que hicieron esta policía, que se ha vuelto una policía maga, ¿verdad? Como hicieron con el hermano del Chocolatito, que pasó de haber sido confiscado de cocaína, la convirtieron en talco Menem, ¿verdad? Cuando aquí convierten a los asesinos en víctimas. Me gustaría que profesionalmente hablando, que desmenuzara y los argumentos que la policía hizo. Sí, mira, Jaime, una de las cosas que nosotros tenemos que ver o tomar en cuenta para analizar esto es la ficha técnica del alcohol isopropanol o el alcohol isopropílico que se conoce, que es el que presentan en uno de los primeros informes la Policía Nacional, porque después la policía orteguista cambian el alcohol isopropílico y dicen de que fue metanol el que se utilizó. Mira, una de las primeras cosas que ellos realmente podemos nosotros evidenciar de que que carecen de verdaderos argumentos es de que dicen que el alcohol que se encontraba estaba al 96%. Entonces, ellos no tienen ninguna forma de evidenciarnos o comprobarnos a nosotros de que ese alcohol se encontraba a esa concentración cuando normalmente el alcohol que se utiliza para este tipo de actividad, como es desinfección, normalmente oscila entre los 50 y el 70%. Entonces, el decirte que se encontraba el 96% es algo que ellos están buscando cómo poner de supuesta evidencia para hacer ver como que era un alcohol que se encontraba con mayor facilidad de volatilizarse y poder causar el incendio. Pero ¿qué es lo que pasa? El punto de inflamación o el conjunto de presiones, temperaturas a las cuales el alcohol isopropílico tiene la capacidad de producir lo que son vapores es a partir de los 12 grados Celsius. Si nosotros lo tenemos completamente destapado, entonces él con facilidad va a producir una gran cantidad de vapores que al entrar en contacto con el aire y con una fuente de ignición perfectamente pueden producir un incendio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos muy bien el supuesto atomizador que la policía presenta como evidencia, prácticamente lo más que puede haber en ese recipiente son unos 200 mililitros de ese alcohol. Entonces, cuando las personas llegaban y se les aplicaban en las manos como medidas sanitarias, eso lo utilizaban para desinfectarse, pero las cantidades de alcohol o de vapores, que se pudieron haber producido en ese momento son demasiado mínimas. Y como dice la policía en su informe, que la capilla tenía 2 entradas de aire, 2 puertas a través de las cuales entraba una corriente de aire y que tenían un tubo en la parte superior por donde ventilaban. Entonces, si nosotros analizamos muy bien, si ahí realmente se produjeron algunas cantidades de vapores, las corrientes de aire que entraban por las 2 puertas perfectamente, la densidad del alcohol en comparación con la densidad del aire es menor. Entonces, el aire con mucha facilidad lo eleva y lo puede expulsar por el tubo de ventilación que tenía la capilla. Una de las características también de este alcohol es que él realmente, para que pueda combustionarse, tiene que los límites de explosividad de él son entre el 3.5 y el 35%. ¿Qué quiere decir esto, Jaime? Que en la capilla, si fuera un espacio completamente confinado, que únicamente tenía una entrada, se tuvieron que haber acumulado en toda la estructura alrededor, si nosotros asumimos que son unos 10 metros cúbicos, toda la estructura, se tuvieron que haber acumulado alrededor entre 500 y lo que son 3.000 litros
de vapores en toda esa área para que verdaderamente se haya producido una combustión. La química es muy precisa y muy exacta. Si nosotros decimos de que la estructura, la fórmula química del agua son 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno, tiene que ser exactamente eso para que se produzca la molécula. Entonces, en este caso, tiene que haber existido esa cantidad real de vapores dentro de la estructura para que se haya producido una combustión de la magnitud que nosotros vimos en los diferentes videos de las redes sociales. Ahora, eso queda, o sea, por tanto, esta teoría o este dictamen de la policía, ¿verdad? O de los CPF de la dictadura, no tiene ninguna base lógica ni ninguna base profesional, es un juego de palabras para tratar de cubrir y tapar la verdad de lo que pudo pasar ahí. Así es, porque no solamente de la policía, sino de la institución de los bomberos del Ministerio de Gobernación, porque en una de las declaraciones el comandante de la Dirección de Bomberos dijo de que se habían producido 2 tipos de conato a lo interno de la capilla, uno lo que era el flashover y otro lo que era otro tipo de incendio, que el primero la característica que tiene es que a lo interno se acumulan las cantidades de vapores y entonces con la temperatura y el punto de ignición entonces se produce lo que es el incendio, pero después ellos desmienten y utilizan otra palabra que es en la cual lo que se necesita es un incendio que empieza con una llama muy suave y que cuando entran grandes cantidades de aire con alto contenido de oxígeno, entonces lo que hacen es que la llama crece, pero cuando disminuye el oxígeno, entonces disminuye nuevamente. Y ese tipo de incendio no se apaga con lo que es agua. Él solo, cuando ya no tiene oxígeno en el ambiente, entonces él solo se apaga. Y nosotros pudimos ver de que los bomberos llegaron y ellos tuvieron que rociar agua en toda la estructura. Para o sea, ellos mismos se contradicen. Es así, ellos mismos se contradicen con los términos que utilizan para poder justificar o poder acomodar todo a la declaración inicial que dio Rosario Murillo, que dijo que había sido por una veladora. Entonces ellos están buscando toditas las excusas o toditas las posibilidades de acomodar a que sea lo que ella dijo la realidad supuesta de ese incendio. Gracias, William, te agradezco mucho la explicación que hayas dado. No sé si querés un último comentario. Sí, Jaime, unas cosas que nosotros tenemos que, como para ver un poco más la información, es que antes de haberse producido un incendio al interno de la capilla, primero tuvo que haberse dado una intoxicación con alcohol de una de las víctimas, perdón, de las personas que se encontraban en el local. ¿Por qué? Porque a las concentraciones ya superiores de 500 litros de vapores que se encontraban en el lugar, o a 200 ppm, las personas ya empiezan a presentar los que son irritación en la garganta. O mareo y vómito. Mareo, correcto, todo ese tipo de cosas. Y las supuestas personas que ellos presentan, que estuvieron presentes, ninguno de ellos en ninguna de sus declaraciones dicen haber sentido alguno de esos síntomas. Entonces, antes de haberse producido un incendio, si realmente esa hubiese sido la causa, primero tuvo que haber presentado síntomas de intoxicación una de las personas que se encontraban en el lugar. Entonces, esa es otra cosa que nosotros podemos sacar en cara de esa supuesta conclusión que llega la policía y decir de que realmente es algo absurdo y una mentira que pretenden venderle a la población nicaragüense. Bueno, gracias, William, te agradezco mucho por tu participación, tu comentario y tu análisis acertado, donde nuevamente desenmascarás la payasada y la burda mentira que está tratando de hacer esta dictadura para tratar de tapar algo que ellos mandaron a hacer, o si no mandaron a hacerlo, están tratando de encubrir al que lo hizo. Pero definitivamente esto no fue un accidente, esto fue algo planificado y un atentado, un acto terrorista, como dijo el cardenal. Te agradezco enormemente. Ya está con nosotros también nuestro invitado desde San José, Costa Rica, el doctor Enrique Sáenz, analista político, analista económico, director de programa, director de Su Mensaje en la Radio Corporación, a fin, un hombre multifacético.
Don Enrique, gracias por la paciencia, por estar ahí con nosotros. Te pido disculpas por haberme extendido en mi comentario y la información que tenía. Primero, si querés, antes de que entremos a la parte económica y al círculo, tu comentario sobre el atentado y el acto terrorista contra la iglesia. ¿Esto ya es un acto de desesperación de esta dictadura, verdad? ¿O es parte de una estrategia, como dije yo, que había hablado con una de mis fuentes? Esto es parte del pacto satánico que tiene Rosario Murillo y el gobierno de Ortega con el diablo después del acto del 19 de julio. Tu comentario alrededor de este tema. Aló. Buenas tardes, Jaime. Un saludo a la audiencia de Jaime Arellano en La Nación. Bueno, para comenzar, aquí no se producen hechos aislados. Es difícil que se produzca un hecho aislado. Y aquí es a partir del 19 de julio, aunque habían hecho algunas acciones esporádicas antes, ¿verdad?, de profanaciones y actos sacrílegos, es a partir del 19 de julio que se recrudece estas agresiones a la iglesia hasta llegar a este punto culminante, pero que no terminan, ¿verdad? Después Santa Rosa del Peñón, en la isla de Ometepe, etc. Entonces, no lo podemos ver aislado. Y más allá de la bufonada de la policía, porque bueno, todos pudimos ver en video, en fotografía, la intensidad de la llama de ese incendio, y de ahí, y el recipiente que supuestamente es el culpable de este acto terrorista, no se quemó, cuando cualquiera sabe que una vasija de plástico, pues con el calor ya se achicharra, se derrite, etcétera, con mucha mayor razón con una llama de esa intensidad. Pero más allá de esta patraña burda, tan burda, que facilita, pues no hay que hacer grandes elaboraciones para llegar a la conclusión que una patraña montada para encubrir. La pregunta que correspondería hacer: ¿la policía ha desarrollado alguna investigación sobre los robos, sobre la destrucción, sobre la profanación en los templos católicos? ¿Hay alguna declaración que diga en el tal templo hicimos esta investigación? Mucho menos que hayan presentado algún detenido. Nosotros, los nicaragüenses que hemos vivido y sufrido la ferocidad de la policía por actos mínimos, ¿quién va a creer que la policía no sepa en municipios tan pequeños, porque en algunos son municipios pequeños, quiénes son los hechores, como para ir a dar con las responsabilidades? Porque más allá de la cuestión propiamente religiosa, aquí ha habido destrucción, aquí ha habido robo y la policía brilla por su ausencia. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿verdad? O no le importa, y uno tendría que decir, ¿y por qué no le importa? O hay una decisión deliberada de encubrir o de proteger o de conceder impunidad a estas agresiones. Y esto nos lleva al fondo del asunto. ¿Por qué el destinatario, por qué los destinatarios de estas agresiones son los templos católicos? ¿Por qué es la Iglesia Católica? Evidentemente hay dos factores que debemos considerar, pienso. Por un lado, venganza, porque solo unos corazones y unas cabezas llenas de odio pueden llegar a estos extremos, causar daño. Ya han causado daño físico, ¿verdad? Con tormentos, con crímenes, etcétera. Ahora pretenden lastimar las convicciones más íntimas
las fibras más sensibles del ser humano, que son las creencias, ¿verdad? Entonces hay un ánimo de dañar, pero también hay un ánimo de amedrentar, no solo a la iglesia, que ha tenido una posición firme, que ha cumplido su misión pastoral a pesar de los costos que ha significado, sino también un mensaje al conjunto del pueblo nicaragüense, que ellos están dispuestos a todo, a hacer sin límite lo que se le antoje con tal de permanecer en el poder. Creo que ese es el mensaje de fondo. Sin embargo, aquí se equivocaron. Aquí cometieron probablemente el error más decisivo de la permanencia del régimen de Ortega en el poder, porque con esto resquebrajaron la fe de los católicos. Cualquiera que converse en familia, en trabajo, escuche los medios de comunicación, vea las redes sociales, se da cuenta que el fervor, la devoción, no solo con la sangre de Cristo, sino de que han provocado una renovación, un reverdecer de la comunidad católica, pero además han logrado que aún los no católicos se sientan agredidos por este acto terrorista. Y lo que uno palpa, escucha, lee, ve, es una gran consternación, pero una gran consternación junto a una gran indignación frente al régimen. Evidentemente, el régimen ha llegado al colmo de los colmos, junto con los otros atropellos a los nicaragüenses, además de la represión, el problema de la salud, los problemas económicos. Prácticamente ya la gente está rebalsando la olla, ¿verdad? Aquí la pradera está prácticamente lista, ¿verdad? Probablemente también a eso apuesten, al caos, a la anarquía, y yo comparto el planteamiento que te oí y que lo dijiste de pasada. Ortega a lo que está apostando es a suspender las elecciones, ya ni siquiera a organizar una farsa, un circo electoral, sino que a encontrar pretextos internacionales y pretextos a nivel nacional para posponer las elecciones. Y esto no debería extrañarnos. Ya con los alcaldes y los municipios, ya en años pasados, le ampliaron el periodo. Así es que con el control que tiene de la Asamblea, no debemos descartar, tampoco es ponerle en primer lugar, ¿verdad? Porque seguramente va a intentar montar su circo electoral, pero ya tiene debajo de la manga la carta de la posposición de las elecciones, y eso no lo podemos perder de vista.
Bueno, a mí me parece que ese tipo de análisis, no el tuyo, ¿verdad? Sino que el que están haciendo de la realidad es un completo disparate, una receta para el desastre en el que ya están, ¿verdad? Y esto hay que situarlo en perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo construyó Ortega su régimen? Hay que decir que él aprendió las lecciones del 80, la empezó a aplicar, pero rápidamente o se le olvidaron o se le empezaron a desgajar de las manos cuando el lobo sacó las orejas detrás del disfraz de oveja, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en los 80? Pues se generó una confrontación con Estados Unidos. ¿Qué hizo Ortega en su nuevo periodo en el poder? Bueno, intentó encontrar alguna forma de arreglo con Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en los 80? Bueno, tuvo una confrontación con la empresa privada, pero no solo con la gran empresa privada, también con toda actividad privada. ¿Qué hizo en su segundo periodo? Intentó establecer algún tipo de arreglo, de alianza con los grupos económicos más poderosos. ¿Qué ocurrió en los 80? Una confrontación con la iglesia. ¿Qué intentó hacer en su segundo periodo? Tratar de restablecer algún tipo de convivencia con la iglesia e incluso hizo una alianza, eso es público, con el finado, el cardenal Obando y el grupo que respaldaba al cardenal Obando. Pero ¿qué ha ocurrido en estos 2 años y meses? En primer lugar, lo que era una convivencia o cierta condescendencia del gobierno norteamericano, pues se transformó claramente en una relación de confrontación, todavía no de la intensidad de los 80, pero las sanciones allí vienen, ¿verdad?, profundizándose. ¿Qué ha ocurrido en este periodo? Se rompió la alianza que había con los grandes grupos económicos. ¿Qué ha ocurrido en este periodo? También se rompió ese modus vivendi que había con la iglesia. Pero ahora hay 2 elementos adicionales, ¿verdad? Por una parte, en los 80 también hay que decir que la base social que tenía el gobierno sandinista se vino deteriorando, en primer lugar, a causa de que empezó a mandar a morir a los seguidores, ¿verdad? A los chavalos, al servicio militar, lo que provocaba tanto rechazo en los jóvenes como en la familia de los jóvenes. Y también a recibir socavamiento por la vía de la falta de salida económica, ¿verdad? Entonces, esos 2 elementos ya se están empezando a producir prácticamente a partir de los últimos 2 años, más agudizados en los últimos tiempos. Por un lado, con la cuestión de la pandemia, allá los mandaba a morir a la guerra, aquí los manda a morir inútilmente en esas operaciones, ¿verdad?, que lo que propician es el contagio masivo, y salvo los fanáticos, porque no podemos decir que todos los seguidores son fanáticos, ¿verdad? Salvo los fanáticos, los seguidores empezaron a ver, y ahí me están mandando a matar a mí, a mi hijo, a mi hermano, a mi familia. Y ahora también se está produciendo el otro elemento, que es el deterioro económico, que en el caso de los jerarcas es una cosa, pero en el caso de los medianos, pequeños empresarios que han tenido alguna simpatía por el régimen, los asalariados, pues igualmente van en el saco. De tal forma que lo que vemos en las encuestas, que el respaldo a Ortega se ha reducido al mínimo, pues tiene una razón de ser. Entonces, ¿cuál es la situación de Ortega en este momento? Confrontación con Estados Unidos, confrontación con la iglesia, confrontación, aislamiento internacional
confrontación con la actividad privada, socavamiento de su base de seguidores y deterioro económico sin tener posibilidades de salida. Eso es poder. Eso no es poder, ¿verdad? El hecho de que puedan, por un tiempo, ¿verdad?, que puede acabarse en cualquier momento, contenida a la población a punta de garrote, eso no significa tener poder, eso no significa que la población esté dominada, sumisa, dócil. ¿Por qué no permiten que haya marcha? Porque saben que la inmensa mayoría se va a desbocar. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden tener o por cuánto tiempo más pueden tener contenida a la población desempleada? ¿Por cuánto tiempo pueden tener contenida a la población lastimada en sus fibras más íntimas? Bueno, entonces, cualquier estrategia que en estas condiciones, cuando toditos los factores están en contra de Ortega, pensar que con garrote vos te vas a poder mantener en el poder, pues simplemente ya llegaste al nivel demencial. Ahora, esta desesperación que está mostrando la dictadura, tanto en la parte política como en el ataque a la iglesia, que se sigue manteniendo, ahora los abusos que están haciendo de aprobar, por ejemplo, ahora todos los cobros, prácticamente todo lo que haga el Estado, tiene que estar dolarizado. Todos los trámites migratorios le aumentaron y le triplicaron el valor en muchos de las cosas, y además en dólares. Hoy me estaban diciendo varios exportadores de que los trámites y los permisos y las certificaciones ahora le triplicaron el precio, la están cobrando en dólares, pero además había varios laboratorios privados que podían dar esas certificaciones y ahora solo el laboratorio de ellos, el laboratorio del Estado. Eso, o sea, le sigue echando leña al fuego. Las multas de tránsito se triplicaron. Ahora la multa más barata de tráfico va a costar 2.000 córdobas, creo yo, o 2.500, y ya estamos llegando hasta 5.000, 5.500 córdobas de multa si te agarra la policía, que además te la clavan caprichosamente porque no pueden ni a dónde discutir. Entonces, esta desesperación de esta dictadura lo que va a hacer va a acelerar la implosión que habíamos hablado en este país. Y esta dictadura se estará aventando a hacer todo esto en los actos de desesperación, también aprovechándose de que hay todos los pleitos que hay en esa coalición, que gracias a Dios está a punto de explotar para que se pueda formar algo bueno. ¿Hay alguna relación entre las dos cosas? Sí, mira, primero que esta cuestión de los cobros en dólares o la dolarización de los cobros es algo que tiene mucha mayor profundidad y es más grave de lo que parece. Es cierto que por un lado vos podés decir, bueno, y de ahí Ortega grita y grita el capitalismo salvaje, los imperialistas, los explotadores del mundo, etcétera, ¿verdad? Y de ahí, pero le encantan los dólares. Sí. Entonces, ¿cómo explicar eso, verdad? Entonces, una tremenda hipocresía, ¿verdad? Porque el principal ejemplo de capitalismo salvaje en Nicaragua se llama el empresario Daniel Ortega, ¿verdad? Dueño del negocio de la energía eléctrica, participa del negocio del combustible, etcétera. Pero también hay más. Lo segundo que revela es que al dolarizar estos servicios, y no sabemos, ¿verdad?, cuántos vienen detrás, lo que está mostrando, por un lado, es la sed de dinero, la ansiedad por captar dinero, principalmente dólares, para poder mantener su estructura estatal de dominación, a pesar de los costos que eso significa para los asalariados, para los desempleados, para los pequeños, medianos empresarios, para los microempresarios. ¿Por qué? Porque si vos pones un precio en dólares, la gran mayoría de los nicaragüenses reciben sus ingresos en Córdoba. Si sos asalariado, te pagan en Córdoba
Si sos un pequeño comerciante, una pulpería, compras y vendés en Córdoba, tus ingresos son Ahora, en Córdoba. Enrique, perdóname que te interrumpa, solo por formalidad, pues, que ya sabemos que aquí no hay Estado de Derecho, pero siendo la moneda el Córdoba, que te exijan los pagos en dólares, ¿no es otra ilegalidad más de esta dictadura? Obvio, en la ley establece que la moneda oficial El es Córdoba. El Córdoba, pero aquí lo más grave que veo, lo más grave, es que el presidente del Banco Central incluso en algún momento habló de que había que desdolarizar la economía, redujeron la tasa de deslizamiento de la devaluación del 5% al 3%, supuestamente por la fortaleza del Córdoba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cuál es el mensaje que está enviando el gobierno con estas medidas a los agentes económicos de todo tamaño? Que no confíen en el Córdoba. Si el gobierno está confiando más en los dólares que en el valor del Córdoba, ¿qué va a hacer el que tiene su ahorrito de 10,000 córdobas? Inmediatamente lo va a transformar en dólares, ¿verdad? Esto podría darse el caso de dos cosas, o está pensando dolarizar la economía en este país, como hizo El Salvador, o creen que se puede ver en la necesidad de una devaluación de la moneda. Bueno, yo creo que dolarizar la economía es simplemente una quimera, ¿verdad? Porque eso no lo haces por un decreto, necesitas una serie de condiciones, un superávit en la balanza de cuenta corriente, necesitas tener reservas internacionales suficientes, una productividad y una competitividad de la economía, una inflación bajo control. Hay una serie de parámetros económicos que este régimen no cumple ninguno, ni está en perspectiva de cumplirlo, sino que a mí lo que me late es, bueno, como dicen, ¿verdad? Si ves que le están cortando la barba a tu vecino, pues de la tuya a remojar, y en este caso tu vecino es nada más y nada menos que el gobierno. Si el gobierno está tratando de proteger sus ingresos colocando en dólares, ¿qué es lo que va a hacer vos? ¿Verdad? Entonces me parece que esto es lo más grave. Entonces, ¿para qué se está preparando el gobierno trasladando sus ingresos de Córdoba a dólares? Yo tendría que pensar, si no es a la dolarización, entonces quiere decir que ellos ya tienen sus cálculos de devaluación de la moneda, o que la inflación se dispare, o cualquiera de estos factores, porque de otra manera no habría ninguna explicación. O la recaudación por la crisis económica que ellos mismos están promoviendo se ha recaído hasta tal punto que a lo mejor las reservas internacionales que debe de tener ya están al borde de lo mínimo que deberían de estar. Bueno, más que la recaudación, porque si el gobierno le atribuyera valor al Córdoba, pues recauda en Córdoba, ¿verdad? Pero aquí lo más probable es lo otro que vos decías, el tema de las reservas internacionales, porque lo que están tratando de sacarle a la gente son dólares. Entonces, más allá de la hipocresía de Ortega de hablar del capitalismo salvaje, de los imperialistas, mientras él le encantan los dólares, más allá del castigo que representa para todos los nicaragüenses que tienen sus ingresos en Córdoba, que ahora tienen que pagar en dólares y no sabemos qué es lo que viene, sabemos qué es lo que va, pero no sabemos qué es lo que viene. También está la señal que está enviando el gobierno públicamente de que confía más en los dólares que en los Córdobas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer cualquiera que tenga o hay inventarios, cosas que vender? Inmediatamente le vas a poner los precios en dólares. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que hace es profundizar la recesión económica. Entonces, lo que es una evidencia de que Ortega cada vez va dando un paso al abismo. ¿Cuál es el problema? Lo que va a hacer también es que la demanda por dólares va a crecer, el mercado negro
va a subir el precio, va a haber más demanda que oferta, y entonces va a haber un incremento del costo del dólar enormemente, pues. Por eso digo que más bien lo que están es acelerando este círculo en el que lo que ponen es cada vez más gasolina, o en todo caso acercándonos cada vez más al borde del abismo. El problema es que que nos viene arrastrando a nosotros. Por eso esto está relacionado con lo otro que vos mencionabas, y yo tengo que decirlo, ¿verdad? Y bueno, no tengo que decirlo, ya lo habíamos hablado hace 3 semanas, hace 4 semanas, ¿verdad? De este tema. No es ninguna novedad que la coalición nacional tiene que, en primer lugar, su núcleo tiene que estar centrado en quienes quieren la democracia en Nicaragua. Porque, por un lado, dentro de quienes se llaman opositores, vos tenés falsos opositores disfrazados, pero tenés opositores de Ortega que no quieren la democracia en este país. Entonces, lo primero que tenés que aglutinar son los opositores a Ortega, que efectivamente están comprometidos con la democracia. Hoy decidió la UNAP y la Alianza no participar más en ninguna reunión de la coalición, ni integrar ninguna comisión hasta que se revierta la decisión que tomaron alrededor de la juventud. Si eso continúa, y ya los partidos políticos, la primera reacción de hoy fue, tanto el PLC como Medardo Mairena, reaccionaron fuertemente e insultaron a los miembros del UNAP y de la Alianza Cívica. Chepe Palé del FDN dijo que esto era un boicot. Miguel Mora y Cerrato dijeron que eso era caso cerrado, que no iban a volver a tocar el tema. Si se sale la Alianza Cívica y se sale la UNAP, que el 79% de los nicaragüenses que votaron, que participaron esta semana que pasó en una votación donde votaron casi 8.500, 12.500 personas, ¿verdad? Esa coalición no vale, como decía Chendo Mayorga, esa coalición más 50 centavos y no te da para comprar un periódico. Bueno, mira, por un lado, cuando uno observa en esto como observador, ¿verdad? La coalición con este tipo de disputas ha estado ganando confianza en la población, sí o no. Obviamente, esta no es una forma de ganar confianza en la población, lo dicen las encuestas. La coalición ha estado avanzando en diseñar y aplicar una estrategia para enfrentar al régimen, o ha consumido todo su tiempo en estas disputas internas. Evidentemente uno no ve ninguna estrategia ni diseñada ni en ejecución. Entonces, frente a los desafíos que tenemos y al transcurso del tiempo, la primera pregunta que un observador se hace es, ¿no será esta una estrategia deliberada? Yo estudié, pues me gradué en Derecho, de hecho fui profesor universitario en los tiempos dorados de la Facultad de Derecho en León, ¿verdad? Y en un juicio existen las medidas dilatorias, ¿verdad? Y entonces te van alargando y te van alargando y te van alargando hasta que te cansás y decís, o me voy, ¿verdad? O me arreglo, aunque sea un mal arreglo. La pregunta que me hago es si estar poniendo estos obstáculos, estas piedras, si no es una, es otra, obedece a una estrategia deliberada, no sé de quiénes, pero el resultado es que la coalición no avanza. Esa es la primera consideración. La segunda es que las mismas encuestas recientes revelan es que la unidad azul y blanco con la Alianza Cívica tienen más respaldo solas que con las organizaciones o los partidos políticos que están en la coalición. Entonces allí otra vez como observador me pregunto, ¿tiene sentido que esté
y apostando, inflando un globo, ¿verdad? O le pones colores, o es descolorido, o lo que fuera, pero toda tu energía, todo el gas que tenés, se lo estás poniendo para inflar un globo que después se te lo van a llevar. ¿Qué sentido tiene? Yo creo, igual, y esto lo hablamos en la ocasión anterior, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Azul y Blanco tienen que reflexionar a profundidad si lo más conveniente... aprovechando que nos quedan ya 5 minutos, máximo 7 minutos nos queda, porque después, desgraciadamente, la planta se apaga. La alianza también, ahora que se salieron, y la UNAP no puede estar inactivo mientras la gente de la coalición deciden si van a cambiar de opinión o no van a cambiar de opinión. Pues sería pagar un enorme costo. No es hora que la gente de la alianza y la gente de la unidad digan: hombre, vamos a volver a lo original y vamos a tratar de construir aprendiendo la lección, que no podemos invitar a los que fueron parte del problema de este país y que quieren seguir quieren un orteguismo sin Ortega, hombre, que se queden a un lado y empecemos a hacer algo nuevo. Yo creo que esa es la ruta, perdóname que lo diga con toda esta crudeza. Creo que este tiempo no ha sido un tiempo ganado, ha sido un tiempo perdido, pero todavía es posible recuperarlo y ponerse otra vez al principio. Y la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica ponerse de acuerdo, que al final son de alguna manera, los legatarios de la lucha de abril, porque tienen también movimientos juveniles dentro de ellos, ¿verdad? Y establecer, bueno, el programa es este, la estrategia de lucha en el plano electoral es este, en el plano político es este y en el plano económico es este. La estrategia organizativa es esta. Bueno, los jóvenes, la Alianza Azul y Blanco, la unidad, la Alianza Cívica, la Unidad Nacional y otro conjunto de organizaciones que simpatizan con estas expresiones organizadas. Y después decir, bueno, esta es la carreta en la que vamos, ¿verdad? Usted, señor, ¿acepta estas condiciones para montarse en la carreta? No, no acepto. Pues muchas gracias, ahí tal vez nos vemos más adelante. ¿Usted acepta estas condiciones? Pues va para arriba. Una última pregunta, Enrique, antes de tus comentarios finales. ¿Cuál cree que sea la razón de que Medardo esté tan aliado del PLC? El capital político que había y la simpatía que había generado Medardo y el reconocimiento está pagando unos enormes costos, porque además ni siquiera disimulan esa alianza que hay entre los dos. O sea, la información y los audios que hay de las reuniones de la coalición respaldan, o sea, todo lo que dice el PLC lo respalda Medardo y el movimiento campesino, la delegación del movimiento campesino que está ahí. Y lo que diga Medardo lo respalda el PLC y su delegación. O sea, ¿a qué está apostando Medardo en esa alianza tan cerrada con el PLC, con Yátama y con Cerrato, cuando él tenía un enorme capital político, igual que el movimiento campesino? Bueno, tendría que hablar con Medardo y tengo el propósito de entrevistarlo para poder responder con propiedad a esa pregunta, ¿verdad? Y no correr el riesgo de equivocarme. Pero en realidad el lugar natural del movimiento campesino, que no solo es Medardo, ¿verdad? Porque no solo Medardo andaba en las marchas, yo digo porque él es su presidente, su director. Sí, lo que te quiero decir, por eso, del movimiento campesino, es junto con las fuerzas democráticas, ¿verdad? Entonces, yo te ofrezco responderte esa pregunta con conocimiento de causa el próximo martes, porque necesitaría conocer de primera mano cuáles son las opiniones que tiene Medardo y opinar sobre esa base, considerando, sí, que los liderazgos no son eternos. Los liderazgos se ganan y se pierden. Y se pierden dependiendo cómo actúe. Todos los días, ¿verdad? Porque no es un capital que vos lo metés en el banco y empezás a rentar de los intereses. No, el banco puede quebrar, tenés que estar
permanentemente jugando. Y en este caso, en el caso de Nicaragua, no Enrique, hay lugar a las especulaciones. Comentarios finales, tenés 2 minutos. Bueno, por un lado, mi identificación profunda con el pueblo católico nicaragüense que ha sido lastimado de manera tan brutal con este acto terrorista. Mi solidaridad con los sacerdotes, con los obispos, con la jerarquía católica en general, que está renovando y fortaleciendo su misión profética, con el pueblo nicaragüense en general, que está recibiendo los atropellos de la represión, las penurias económicas, la zozobra con el tema del contagio y de la pandemia, pero que hay esa imagen poderosa, a pesar de estar calcinada, ¿verdad? Pero es una imagen poderosa, la de la sangre de Cristo, así calcinada, ¿verdad? Creo que nos lleva a renovar nuestro espíritu, a renovar nuestra fe, a renovar nuestra confianza, a renovar nuestra esperanza de que un futuro mejor está cerca. Está muy cerca, porque estos sentimientos que está provocando el acto terrorista no es de una indignación pasiva, no es de una resignación. Lo que estamos es recogiendo entre nosotros fortaleza espiritual para las jornadas que se avecinan, y cada vez veo, y este acto salvaje, brutal, terrorista, con todo el dolor y la indignación que provoca, nos acerca a un mejor futuro. Enrique, te tengo que cortar. Gracias, te agradezco enormemente nuevamente haber compartido con nosotros. Te veo el próximo martes, cuídate. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos nuevamente. Acuérdense, hay que respaldar a nuestra Iglesia Católica, hay que mandar el mensaje claro a esta dictadura satánica de que no vamos a renunciar a nuestra religión, no vamos a renunciar a nuestra fe, que la Iglesia no está sola. Pongamos una bandera de la Iglesia en nuestras casas, ¿verdad? Y todo esto que está haciendo la dictadura es porque están desesperados, porque cada día lo tenemos más arrinconados, más solos. Lo tenemos, le vamos ganando, y cada día los tenemos más locos. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación, si Dios así lo quiere.